Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero, yo soy Yolanda López, soy neuróloga de la Unidad de Epilepsia del Hospital Regional. No sé si alguno me conocéis de la consulta, si no, pues encantada de conoceros a todos. Efectivamente, como dice Pedro, es un tema controvertido y es verdad que está a veces un poco a caballo, efectivamente, entre lo que es la neurología y lo que es la psicología, pero realmente es un tema muy importante de tratar y de conocer porque al final convivimos diariamente, tanto nosotros desde el punto de vista médico como vosotros pacientes y familiares con él. Entonces yo creo que es importante hablar de ello y bueno, yo voy a intentar aportar la parte un poco más médica o científica del tema, intentar hacerlo para que todo el mundo lo entienda bien. Igualmente, si necesitáis que explique, vamos, que luego vamos a tener un debate importante, podéis hacer preguntas, si algo no lo habéis entendido, se puede hablar de eso y luego me contáis, ¿vale? Voy a empezar. Primero hablando de lo que es el concepto, ¿no? Quizás la parte más difícil de la charla, de las más difíciles, pero realmente, por simplificar, se trata de, bueno, pues fenómenos paroxísticos, lo que significa que tienen un inicio y un fin brusco, es decir, no son síntomas que están constantemente, sino que aparecen y desaparecen, que se asemejan o pueden parecer crisis epilépticas, pero en el fondo no lo son. No lo son porque ni tienen un origen común ni un mecanismo común, ¿no? Y luego hablar un poco de terminología. La terminología es importante y hay términos que se usaban previamente y que cada vez están más en desuso, ¿vale? Básicamente porque pueden conllevar a error en el diagnóstico de algunos pacientes, sobre todo en médicos que no estén a lo mejor tan especializados en el tema de epilepsia, como pueden ser sobre todo el término pseudocrisis, ¿no? Crisis por estrés o crisis histérica que se decía hace años, ¿no? Esos términos están desapareciendo porque ni son pseudocrisis, son otra cosa diferente, ¿vale? Y es importante entender esto porque al final le tenemos que dar la misma importancia que tienen las crisis epilépticas y también hay que decirlo bien en función de su mecanismo biológico. Es decir, que ahora se prefiere hablar de crisis psicógenas, disociativas o fenómenos paroxísticos no epilépticos, que yo creo que abordan un poquito más el mecanismo biológico que ahora veremos a continuación, ¿vale? Y en ese mecanismo, bueno, pues efectivamente existen las crisis epilépticas y las crisis psicógenas no epilépticas. Y hay una diferencia a nivel del mecanismo cerebral, eso es lo más importante de entender. En las crisis epilépticas, bueno, pues lo que se produce es una actividad de un grupo de neuronas anómalas, es decir, que no debería producirse, ¿vale? Síncrona y, por así decirlo, excesiva, ¿vale? Y en función de la localización donde se produzca esta descarga eléctrica de este grupo de neuronas, se producirán unos síntomas u otros, ¿no? Que es lo que dará la crisis. En cambio, la crisis psicógena no epiléptica, a pesar de que los síntomas también pueden estar presentes, no está presente esta descarga eléctrica a nivel cerebral, lo que no significa que no haya un sustrato biológico que luego veremos, pero no es el mismo, ¿vale? Entonces es importante diferenciar esto, porque el tratamiento va a depender mucho de esto, ¿no? A nivel clínico, bueno, teóricamente hay diferencia entre una crisis y otra, eso si tú abres cualquier libro de medicina te lo dicen, en muchos artículos también. He puesto algunos de los síntomas más generales, por así decirlo. Bueno, las crisis epilépticas son más estereotipadas, es decir, suelen parecerse siempre y son iguales. En cambio, las crisis psicógenas no epilépticas pueden cambiar los síntomas de una crisis y otra, suelen ser más variables. Las crisis epilépticas suelen tener un inicio más súbito y una duración menor, en cambio las crisis psicógenas pueden tener un inicio más gradual y suelen durar más tiempo. Las crisis epilépticas también suceden durante el sueño en algunos pacientes, en cambio la crisis psicógena puede pasar, pero es más raro que pasen durante el sueño, y sobre todo que el electroencefalograma es patológico en las crisis epilépticas, en cambio en las crisis psicógenas no epilépticas no lo es, ¿vale? No existe ese descargo, ese cambio eléctrico que se ve en las crisis epilépticas en la mayoría de los casos. Sin embargo, hablando de experiencia médica diaria, ¿vale? No es tan fácil. No es tan fácil diferenciar, es fácil leerlo, pero no es tan fácil diferenciarlo. De hecho, incluso médicos que tenemos experiencia, epileptólogos que tenemos experiencia con las crisis, a veces nos cuesta diferenciar entre las que son crisis epilépticas y las que son crisis psicógenas, y por eso contamos con una prueba que es muy importante hacer, que es la monitorización con vídeo EEG prolongado. ¿Y en qué consiste esta prueba? Bueno, pues no sé si alguno lo habéis realizado esta prueba o la conocéis. Al final se trata de, bueno, se ingresa en el hospital unos 3-5 días, ¿vale? En esta habitación donde hay una cámara que graba al paciente y, bueno, al familiar si está. Y normalmente se coloca un gorro de electroencefalograma y se está monitorizando al paciente durante 3-5 días de forma constante, a la vez que se graba. La idea es intentar grabar estos episodios y ver si realmente durante los episodios existe
un correlato eléctrico o un cambio en el electroencefalograma que nos pueda decir si efectivamente se trata de una crisis epiléptica o no lo es. Esta es la prueba que se considera de elección a realizar siempre que haya duda diagnóstica y que se debería hacer en la mayoría de los pacientes para acabar de cerrar el diagnóstico, por así decirlo, ¿vale? Y luego, otra cosa importante que me parece destacar es que a nivel de diferencia de características de los pacientes no existen, ¿vale? Igual que todo el mundo puede ser epiléptico dentro de una predisposición genética, una lesión cerebral o una serie de patologías que pueda tener esa persona, a nivel de características del paciente no hay una diferencia clara entre quién puede tener crisis epiléptica y quién puede tener crisis psicógena. De hecho, muchos pacientes conviven ambos tipos de crisis y al final pues es el mismo paciente. Entonces eso es muy importante para no estigmatizar y muy importante para saber que es algo que le puede pasar a todo el mundo y que no hay un tipo de paciente concreto al que le puede suceder, aunque sí que existen una serie de desencadenantes que a veces encontramos y otras veces no, que pueden ayudarnos un poco a saber lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante aprender este tipo de crisis? Bueno, pues porque son muy frecuentes, a pesar de lo que la gente piensa, son crisis muy frecuentes. De hecho, hay estudios que hablan de que entre un 20 y un 40% de pacientes con epilepsia fármaco resistente, es decir, pacientes que han probado 2 o más fármacos para su epilepsia y no se consigue controlar las crisis, tienen este tipo de crisis, ¿vale? Se ingresan en el vídeo EEG, se monitorizan y se descubre o se objetiva que efectivamente no eran crisis epilépticas, por eso no había respuesta a los tratamientos. Y por tanto las diagnosticamos mal. O sea, hay un retraso evidente en el diagnóstico de las crisis psicógenas, incluso de años de duración, y por tanto las tratamos mal, porque al final poner más fármacos para tratar las crisis psicógenas no es la solución, solo conlleva efectos secundarios y un retraso en el diagnóstico también empeora el pronóstico. Y es importante lo que os he dicho antes, entender que coexisten con las crisis epilépticas, es decir, hay pacientes que tienen de los dos tipos y que una no excluye la otra. Entonces eso también es muy importante entenderlo y tenerlo siempre en cuenta. Si hablamos del sustrato neurobiológico, bueno, lo más importante de aquí creo que es entender que existe. Es decir, aunque esté a caballo un poco entre la neurología y la psicología, igual que las crisis eléctricas tienen un sustrato biológico, como he contado la descarga eléctrica de las neuronas, en la pseudocrisis, crisis psicógena, mejor, también hay un sustrato neurobiológico, solo que es diferente, ¿vale?, al que hay en las crisis epilépticas. Y se conoce menos, desgraciadamente hasta ahora se conoce menos. Pero bueno, eso puede tener un sentido porque si pensamos un poco a nivel cerebral, las zonas que controlan diferentes cosas, ¿no? Tenemos el sistema límbico, que al final es el sistema que controla las emociones, una serie de zonas cerebrales que controlan las emociones y que están muy relacionadas con el mecanismo de disociación, que luego creo que mi compañera Teresa hablará un poquito más de él. Y es verdad que al final el cerebro hay que entenderlo como redes neuronales. Si hay una afectación de las redes neuronales en el sistema límbico, igual que puede haber fenómenos emocionales o con un mecanismo de disociación, también puede haber epilepsia. De hecho, hay epilepsias, como la epilepsia del lóbulo temporal, que suelen estar más relacionadas con este tipo de fenómenos neuropsiquiátricos y las crisis psicógenas, porque se afectan estructuras límbicas como son el hipocampo y la amígdala, que al final lo que conlleva es que efectivamente puede haber una epilepsia, pero también puede haber más frecuentemente estos síntomas, ¿no?, neuropsiquiátricos. Y aunque es verdad que se conoce menos y se ha estudiado menos, un poco para poner optimismo, se están haciendo cada vez más estudios, ¿vale?, para intentar entender mejor de dónde vienen estos síntomas o estas crisis y por tanto poder tratarlas mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo 2 estudios. El primero es un poquito más antiguo, 2014, holandés, que habla un poco de, bueno, pues esa interconexión, esas redes neuronales que se relacionan con la epilepsia y las crisis psicógenas. Y el de abajo, que es un estudio alemán de un poco más reciente, de hace un par de años, que habla de que efectivamente a través de una resonancia funcional se han descubierto que hay zonas del sistema límbico, algunos núcleos concretos, que tienen un menor volumen de corteza en pacientes con crisis psicógenas que en pacientes en población sana, por así decirlo. Por tanto, efectivamente, se están descubriendo que sí que hay cambios a nivel cerebral o a nivel biológico que podrían explicar un poquito de dónde vienen, ¿no?, estas crisis. Y este es un estudio reciente, hace un par de meses, que también habla de un núcleo, bueno, el precunio, eso no importa, un núcleo es un nombre complicado, que bueno, también parece que puede intervenir en ese mecanismo de disociación, del yo corporal, bueno, en fin, lo que puede producir, o por lo menos aumentar el riesgo, esa disfunción de las crisis psicógenas y de otros trastornos neuropsiquiátricos.
Y bueno, he cambiado la última parte de la charla de manejo farmacológico a manejo terapéutico porque creo que en el fondo refleja un poquito mejor cómo se tienen que tratar estas crisis, ¿vale? Que es diferente a cómo se tratan las crisis de epilepsia. Porque lo más importante realmente para estos pacientes es el diagnóstico. Hacer un diagnóstico precoz, certero, es decir, estar seguro del diagnóstico y transmitirlo de una forma correcta para que el paciente y su familia lo entiendan, está estudiado que es el mejor tratamiento para este tipo de crisis, ¿vale? Entonces, más que manejo farmacológico, esto es lo que más importante me parece, aunque si hablamos de fármacos, también es importante saber que no se deben tratar las crisis psicógenas con fármacos anticrisis o con fármacos epilépticos, no son iguales, ¿vale? Es importante saberlo, ¿por qué? Porque al final hay múltiples estudios en los que se ha visto que tratando este tipo de crisis con fármacos antiepilépticos lo único que conseguimos es empeorar a la larga la enfermedad, dar efectos secundarios y no conseguir nada, básicamente. ¿En qué situaciones nos podríamos plantear tratar o no eliminar los fármacos antiepilépticos si ya estaban previamente? Bueno, pues hay algunas otras cosas concomitantes, algunas otras patologías, por ejemplo dolor crónico o incluso trastornos del ánimo. Y es que algunos fármacos antiepilépticos, anticrisis, también influyen en el ánimo, lo sabemos. Esto, por ejemplo, es una tabla de la guía de la Sociedad Española de Neurología de 2019, que habla un poquito de las propiedades, ¿no? a nivel emocional o a nivel psicológico de los fármacos anticrisis. Y bueno, sabemos que hay fármacos que son positivos, ¿no? Para el ánimo, son estabilizadores del ánimo, como por ejemplo son las benzodiazepinas, algunos bloqueantes de canal de sodio, la lamotrigina o el ácido valproico, ¿vale? Y luego hay otros fármacos que son negativos o contraproducentes, ¿vale? Para el tema del ánimo, como pueden ser pues, el levetiracetam, el perampanel, el topiramato, la cenisamida, ¿vale? Son fármacos que hay que intentar evitar siempre que estos trastornos también se asocian a la epilepsia o que hay que intentar suspender o no poner si existen, ¿vale? Y hablando de antidepresivos, que también es un tema bastante importante, bueno, hay algunos estudios, incluso ensayos clínicos de hace bastantes años, que sí que ven que en algunos pacientes los antidepresivos ISRS, sobre todo, que son los más frecuentes que usamos a diario en la consulta, son beneficiosos a la larga, parece que hay una reducción en los pacientes tratados con ellos hasta un 45% respecto a los que no se tratan. Pero hay que decir que luego salen numerosos estudios en los que los resultados son un poco variables. Al final la conclusión yo creo que es, más que para tratar las crisis psicógenas como tal, pueden servir para tratar síntomas que se pueden asociar a ellas, como pueden ser pues, la ansiedad o algunas veces la tristeza que se asocia a la enfermedad en sí o a estas crisis, ¿vale? Sí que pueden ser positivos. Ahora, como tratamiento único para las crisis psicógenas, pueden ayudar, pero no debería ser el único, ¿vale? Y al final, lo que quería transmitir, que luego mi compañera Teresa hablará mejor de esto, es que la psicoterapia es el pilar fundamental del tratamiento. Hay numerosos estudios, que luego dirá ella, en los que se demuestra que a través de la terapia conductual y de la psicoterapia y del entender el diagnóstico y la escucha activa, es como realmente con el tiempo mejoran estas crisis, más que con cualquier otro fármaco que podamos poner en la consulta del día a día. Ahora, vale. Entonces, para no extenderme mucho más, decir simplemente eso, que las crisis psicógenas son muy frecuentes, ¿vale? Que son una manifestación más de la enfermedad, a veces están solas, pero muchas veces conviven con la epilepsia, que hay que diagnosticar de forma precoz y para eso necesitamos entenderlas mejor, ¿vale? Y mejorar el pronóstico de las mismas, que hay que evitar tratar con fármacos antiepilépticos lo que no hay epilepsia, porque lo único que podemos hacer es empeorar la situación y producir efectos adversos, que es muy importante abordarlo desde un punto de vista de la psicoterapia y que, aunque ya está habiendo cada vez más estudios, afortunadamente, necesitamos más estudios para entender y comprender el mecanismo biológico y, por tanto, poder tratarlo de forma correcta de la mejor manera posible para los pacientes. Y nada, muchas gracias por la atención.